Hola, saludos y bendiciones a todos y cada uno de ustedes. Vamos a iniciar con nuestra célula por internet. Sean bienvenidos. Vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a poner este tiempo en sus manos, en manos de Dios. Cierra tus ojos. Bendito Padre, Señor, hoy te damos gracias en el nombre de Jesús, porque tú siempre tienes un lugar para nosotros que somos tus hijos, Señor. Siempre hay un lugar, Señor, ahí en tu presencia, Padre. Hoy queremos nosotros habitar al lado tuyo, Señor, que tú habites con nosotros, Padre, para que podamos tener esa comunión hermosa como de un padre con un hijo, Señor. Hoy sabemos que tú tienes cosas maravillosas que enseñarnos, que hablarnos por medio de tu palabra, Señor. Hoy te pedimos, Señor, que seamos llenos de tu Espíritu Santo para poder nosotros entender perfectamente lo que tú tienes hoy para nosotros. Hoy te pido, Señor, por mi hermano, mi hermana que está conectado en esta célula, Señor, por esas familias ahí representadas, por esas generaciones, Señor, que tal vez por medio de algunas tribulaciones, algunas situaciones difíciles que estamos pasando, Señor, tú siempre estás ahí para darnos consuelo, para darnos un refrigerio, Señor, para darnos una palabra de aliento, Señor. Hoy queremos decirte que te amamos y que pongas este tiempo en tus manos, Señor, y que permitas que todo lo que se hable aquí, Señor, sea inspirado por ti. Hoy te damos gracias en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Muy bien, vamos a iniciar. Yo te voy a exhortar a que puedas hacer ahí tus notas, acerca tu cuaderno. Vamos a poner el título de esta semana, del día de hoy. El título es Espíritu y Vida. Espíritu y Vida. Muy bien. Vamos al pasaje bíblico que va a ser en el libro de Juan, en el capítulo 6, versículos del 60 al 63. Repito, Juan 6, versículos del 60 al 63. Vamos a leer. Te pido que ahí con tus ojos me acompañes y también si puedes leerlo en voz alta ahí donde tú te encuentras, vamos a hacerlo juntos. Dice así la palabra de Dios. Al oírlas, muchos de sus discípulos dijeron, dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban de esto, les dijo, ¿esto os ofende? Pues, ¿qué si vieres al Hijo del Hombre subir a donde estaba primero? El Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que hoy os he hablado son Espíritu y son vida. Amén. Vamos al versículo a memorizar. El versículo a memorizar va a ser ahí en Juan 6, pero vamos a leerlo juntos, nada más el versículo 63. Te invito a que lo podamos leer juntos, el versículo 63. 1, 2, 3. El Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son Espíritu y son vida. Amén. Vamos a pasar a esas preguntas que siempre nos meten, ¿verdad? Que nos introducen al tema de la célula. Y la primera de ellas, te invito a que tú la puedas ahí contestar donde tú te encuentras, es la siguiente. ¿Qué significa cuando el Señor Jesucristo dice, las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida? La segunda pregunta es, ¿para usted qué significa la carne para nada aprovecha? Pido que las analices ahí y que podamos nosotros juntos por medio de la palabra de Dios hoy entender qué es lo que vamos a aprender. Por medio de la palabra de Dios, hoy nosotros vamos a aprender, o la palabra nos enseña, cómo podemos nosotros entender esas palabras cuando leemos la Biblia. En este pasaje bíblico, te invito a que tú puedas imaginarte cómo era esa escena. El Señor Jesucristo iba con sus discípulos y con muchas personas que estaban ahí, y les mencionó esas palabras, y ahí fue cuando mencionó también que el que no come de su carne y el que no bebe de su sangre, no va a tener parte con él. ¿Qué pasaba cuando estas palabras fueran dichas por el Señor Jesucristo? Unos decían, dura palabra es esta, y empezaban a murmurar, pero Él les dijo lo que nosotros hoy vimos en el versículo a memorizar, ¿verdad? Esas palabras les dijo, el Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son Espíritu
y son vida. Entonces, cuando esas personas escucharon esas palabras, no lo comprendieron, no comprendieron qué era lo que significaba esas palabras, no pudieron discernir ni se imaginaban de qué se trataba estas situaciones. Entonces, nosotros, si queremos entender las palabras de la Biblia con la carne, difícilmente lo vamos a lograr, difícilmente lo vamos a alcanzar. Es por eso que nosotros necesitamos entenderla en el Espíritu. Los que estaban ahí presentes en ese momento con el Señor Jesucristo incluso se imaginaban en el canibalismo. Creían que el Señor Jesucristo les hablaba de que comieran de su carne y bebieran de su sangre. Pero realmente era espiritual lo que Él les estaba hablando. Pero ellos no lo podían entender. No lo podían entender, ¿por qué? Porque las palabras del Señor Jesucristo eran dichas en el Espíritu. Y ellos su espíritu lo tenían apagado, lo tenían muerto. Porque el Espíritu Santo no estaba con ellos. ¿Y sabes algo? La palabra de Dios siempre va a ser esa brújula que nos lleva seguros por el camino de Dios. Siempre nos va a llevar una seguridad ir por ese camino. Y nosotros, por torpes que seamos, no nos vamos a extraviar. Vamos a ver lo que dice ahí en Isaías 35:8. Te invito a que vayas a Isaías 35:8 y lo podamos leer juntos. Isaías 35:8 dice: y habrá ahí calzada y camino, y será llamado camino de santidad. No pasará inmundo por él, sino que él mismo estará con ellos. El que anduviere en este camino, por torpe que sea, no se extraviará. Amén. ¿Qué quiere decir? Que nosotros vamos a estar cerca de nuestro Señor Jesucristo, de la presencia de Dios, y Él va a estar con nosotros. Él no solamente nos da un camino, sino que nos da esa promesa, dice que va a ir con nosotros. Cuando menciona ahí ese camino de santidad, es que Él nos va a proteger durante ese camino, nos va a proteger de los ataques, de las tentaciones, de todo eso nos va a proteger. Y si nosotros vamos al lado de Él y Él va con nosotros, no nos extraviaremos y además tendremos asegurado ese éxito, nunca nos extraviaremos. Nosotros requerimos del Espíritu Santo para discernir las palabras de Dios. Esas personas que estaban con el Señor Jesucristo no lo podían hacer porque no tenían el Espíritu con ellos. Y es por eso que hoy te invito a que puedas anotar el punto número 1 de esta célula, y es el siguiente. El Espíritu nos permite discernir la palabra de Dios. El Espíritu nos permite discernir la palabra de Dios. Como te decía hace rato, todos necesitamos del Espíritu Santo para poder entender, para poder diferenciar entre el bien y el mal y poder entender perfectamente el significado de las palabras que lees cuando lees la palabra de Dios. Cuando el Espíritu Santo nos da el discernimiento, está asegurado el éxito en todas las áreas de nuestra vida. Por ejemplo, en el área familiar, Él nos va a discernir, nos va a enseñar cómo tener un matrimonio unido y feliz. Y en la relación entre padres e hijos nos va a enseñar cómo podemos nosotros educar a nuestros hijos para que sean triunfadores, pero también para que ellos puedan depender de Dios y puedan tener una autoestima alta dependiendo siempre de Dios. En el área de lo profesional, siempre Él nos va a discernir, el Espíritu Santo, cómo tomar las decisiones correctas, cómo comportarnos como autoridad o como empleados en algún lugar de donde nos desempeñemos. Y en la relación con Dios, siempre va a hacer que nosotros podamos entender cómo vamos a tener esa comunión íntima con Dios, hasta llegar a sentir la presencia de Dios, hermano o hermana, todos los días en nuestra vida. Vamos a tener una relación viva. Es por eso que la palabra de Dios nos dice que esas palabras son espíritu y son vida, porque nos da vida a esa relación que tenemos con Él. El Espíritu Santo es el que nos conecta con Dios. Cuando nosotros leemos su palabra y entendemos, es cuando verdaderamente tenemos una comunión con Dios. Él nos habla, nosotros entendemos esas palabras. Cuando discernimos las palabras que vienen aquí en la Biblia, nosotros nos establecemos con poder en el nombre de Jesús en todo lo que hagamos y en todo lo que emprendamos. Vamos a ir a otro pasaje bíblico para poder entender a qué se refiere con esto de discernir. Vamos a Hebreos capítulo 5, versículo 14. Vamos a Hebreos 5, 14. ¿Ya lo tienes ahí? Vamos a leerlo. Repito, Hebreos 5, 14 dice: pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez,
para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. ¿Qué quiere decir? Que nosotros, por medio del Espíritu Santo, vamos a tener ese discernimiento. Vamos a poder distinguir entre el bien y el mal. ¿Y qué vamos a hacer? Nosotros, cuando discernimos, la madurez es lo que nos ayuda a aumentar la capacidad de entendimiento. Cuando tú dependes de Dios, cuando tú le pides al Espíritu Santo que Él sea el que te explique las palabras, alcanzas ese grado de madurez, porque ya no nada más las estás leyendo con tu entendimiento, ya no lo estás leyendo en la carne, sino que en el Espíritu tú le estás pidiendo al Espíritu Santo que te lo discierne. Ya vas a entender con más claridad y vas a tener una capacidad de comprensión más elevada. ¿Cómo podemos nosotros alcanzar esa madurez o ejercitar esa madurez espiritual? Pues es cuando nosotros tenemos una comunión diaria con Él por medio de la oración. En Camino Extremo tenemos infinidad de actividades que hacemos por medio de la oración. Los miércoles en Clama a mí, los viernes en las veladas de oración, la oración de todos unánimes juntos. Oramos también cuando hacemos nuestro devocional, cuando estamos en una célula, cuando estamos en una prédica. En todos los eventos que hay de Camino siempre dependemos de la oración, y eso nos va dando una madurez porque vamos teniendo esa comunión con Dios. Otra situación de la que podemos nosotros alcanzar esa madurez es leyendo la palabra de Dios y obedeciéndola. Cuando nosotros hacemos eso, dice ahí la palabra de Dios, ¿qué va a pasar? El Espíritu es el que da vida y la carne para nada aprovecha. Entonces nosotros dependemos del Espíritu Santo para poder entender perfectamente las palabras espirituales de la palabra de Dios. Es necesario que Él esté con nosotros para poderlas entender. Todos tenemos una disciplina ahí en el devocional. Cuando nosotros hacemos en el devocional que hemos aprendido aquí en Camino Extremo, recordamos esa fórmula del éxito que tenemos, que es 5 más 5 más 5, que son 5 minutos de oración, 5 minutos de lectura y 5 minutos de meditación. En esos 5 minutos de oración nosotros debemos de añadir algo muy importante, hermano, que seamos nosotros esos varones, esas mujeres de un corazón humilde, un corazón manso, dispuesto a poder escuchar la palabra de Dios y poder nosotros discernir por medio del Espíritu Santo, decirle al Espíritu Santo que sea Él el que nos discierna esta palabra, que nosotros podamos creer en medio de esa oración que es el Espíritu Santo el que inspiró a todas esas personas que escribieron la Biblia para que pudieran escribir esas palabras. Dice la palabra de Dios que toda escritura es inspirada por Dios, que quiere decir que el autor es el Espíritu Santo, respetando, ¿verdad?, ese estilo de cada personaje que fue escribiendo, pero simplemente ellos iban anotando lo que el Espíritu Santo les iba escribiendo, y eso es algo que en nuestra oración debemos de creerlo, que no estamos leyendo palabra de hombre, estamos leyendo la palabra de Dios que fue inspirada por el Espíritu Santo. Y cuando tú oras, hermano, entras ahí a tu aposento, ¿verdad?, cierras la puerta y estás en el lugar secreto, dispuesto o disponible a poder leer la palabra de Dios, cierras tus ojos y le dices: anhelo, Señor, que me llenes de tu Espíritu Santo. Te pido que me llenes, Señor. Te pido que tú puedas hacerme comprender todas y cada una de las palabras que yo voy a leer en este momento, Señor. Yo te pido que tú puedas hacer que yo pueda entender con el corazón, con el espíritu, el significado verdadero de cada palabra, Señor. Yo anhelo que tú las grabes y las escribas en mi corazón para que yo pueda ponerlas por obra inmediatamente y no poder ser un oidor olvidadizo. Hermano, cuando nosotros oramos de esa manera, en el lugar secreto, y empezamos a leer la Biblia, el Espíritu Santo toca nuestro corazón. El Espíritu Santo es el que hace que nosotros podamos entender perfectamente y espiritualmente todo lo que viene ahí escrito. Los que estaban con el Señor Jesucristo no lo podían entender porque todavía no tenían al Espíritu Santo dentro de ellos. Nosotros hoy ya podemos acceder a Él. Dice la palabra de Dios que Él nos lo da a todo aquel que se lo pide. Si nosotros creemos en Él, Él nos va a dar eso. Y cuando nosotros leemos la palabra de Dios, cuando tú abres un salmo, cuando tú abres un proverbio, cuando tú lees algún libro de hecho histórico o los evangelios, suceden cosas maravillosas, suceden cosas que se hacen carne en tu vida. Y ahí es cuando dice la palabra que las palabras que Él nos da son espíritu y son vida. Y ahí vas a entender perfectamente qué es lo que Dios quiere decirte, qué es lo que Dios quiere intimarte
en medio de esa lectura. Cuando nosotros leemos la palabra de Dios, suceden cosas tremendamente milagrosas, que no suceden cuando tú lees algún otro libro. Esos milagros son la vida transformada de las personas. Esos milagros es cuando nosotros recibimos la salvación, la vida eterna. Conocemos a personas que tal vez no tienen muchos estudios, pero cuando dependen del Espíritu Santo, de la presencia de Dios y leen la palabra de Dios, son tremendos varones y tremendas mujeres sabias, porque la sabiduría viene de Dios. Es importante que tú puedas depender de Él. Cuando leemos la palabra de Dios y nuestras vidas son transformadas, puedes dar ese testimonio a los demás y les puedes explicar lo que Dios te ha explicado en medio de esa palabra. Vamos al punto número 2. El punto número 2 de esta célula es el siguiente: mantener nuestro espíritu vivo. Es importante que tengamos nuestro espíritu vivo. Vamos al pasaje bíblico de Josué 1:8. Te invito a que tú lo puedas buscar ahí, Josué 1:8. Son algunos consejos que Dios le dio directamente a Josué y que hoy también te está dando esos consejos a ti y a mí. Aquí le puedes poner tú tu nombre y vas a ver cómo Dios es el que nos aconseja este tipo de situaciones para que nosotros tengamos el espíritu vivo y podamos entender las palabras que vienen siempre aquí en la Biblia. Dice ahí en Josué 1:8: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Amén. ¿Verdad? Qué tremendos consejos son los que hoy estamos recibiendo. En ese tiempo se las dio a Josué, pero hoy, te repito, nos los está dando a nosotros. Y uno de esos consejos era de que nosotros tenemos que esforzarnos, ¿verdad? Decía ahí un poquito antes en el otro versículo: esfuérzate y sé valiente. Nosotros tenemos que esforzarnos para que menguemos la carne. Tal vez estamos cansados, tal vez no tenemos ganas de leer la palabra. Ahí es donde tenemos que hacer el esfuerzo para leerla. Otro consejo fue obedecerla, ¿verdad? Que hiciéramos todo conforme en él está escrito. Eso es obedecer la palabra, pero otro consejo sumamente importante que lo dijo ahí, que la meditara de día y de noche. Quiere decir leerla todos los días, poder nosotros leer la palabra de Dios para mantener ese espíritu vivo, para poder entender las palabras que vienen en el Evangelio. A nosotros hoy la palabra de Dios nos instruye para que nosotros nunca nos apartemos de la lectura, hermano. Tienes que leer la palabra de Dios todos los días para que puedas tener una dirección y para que puedas saber por qué caminos andar. Que nosotros tengamos una disciplina, como las disciplinas que tenemos cuando nos aseamos, cuando nosotros tomamos agua, comemos sano, nos lavamos los dientes, nos bañamos. Esas son disciplinas del cuerpo que hacen que nuestro cuerpo esté sano, esté limpio, esté saludable, para que esté preparado para todo lo que hagamos. Así, de esa misma manera, nosotros tenemos que tener una disciplina espiritual para mantener nuestro espíritu sano, nuestro espíritu vivo. Dice la palabra que nosotros no vamos a dar frutos si estamos separados de él. Entonces tenemos que estar cerca de él, porque si estamos lejos de él, nada podemos hacer, nos vamos a secar, nuestro espíritu se va a morir, nuestro espíritu se va a secar, va a estar totalmente sin vida. Cuando nosotros hacemos el devocional electrónico aquí en Camino Extremo, hermano, el cual yo hoy te invito y te exhorto a que, si no lo has hecho, tú lo puedas hacer, porque es algo maravilloso, es una ayuda, es una disciplina de esto que hemos estado hablando, para poder nosotros estar siempre pegados a la palabra de Dios, recibiendo instrucción de él. Es una disciplina hermosa. Hay que hacerlo, pero hacerlo llenos del Espíritu Santo. En el devocional electrónico, algo que a mí me impresiona es como cuando te llega un mensaje ahí de parte del devocional que te dice: hola Alejandro, hola Lilia, hola como tú te llames, te dice: hola, ¿estás listo para hacer tu devocional? Disfruta tu tiempo con Dios. Es impresionante cómo viene ese recordatorio y tú lo puedes hacer. También tú te puedes motivar ahí viendo cómo vas progresando en tus lecturas. Tú vas diciendo: me faltan tantas para llegar a 50 o a 100 o a 80, o depende cómo tú vayas, y es una motivación en la cual puedes hacerlo. Pero nosotros vemos que lo más importante es leer la palabra de Dios. Lo más importante es
que nosotros podamos tener una comunión con Dios y entender perfectamente por medio del Espíritu Santo lo que Él nos dice. Hay reconocimientos cuando estamos haciendo el devocional electrónico, hay unos reconocimientos cuando llegas a un número determinado de devocionales, te ganas una playera, una sudadera. Es importante esos reconocimientos, pero no es lo más importante. Es algo que nos ayuda a motivarnos, a seguir adelante, a que nosotros podamos tener un estímulo para poder hacerlo. Qué bueno, hay que tomarlo porque es una bendición, pero nosotros debemos de recordar que lo más importante es leer la palabra de Dios. Lo más grande, lo más maravilloso, lo más hermoso es cuando tú tienes esa comunión con Dios. Hermano, hermana, qué bueno que tú creas que hay un Dios, creador de todo lo que existe. Qué bueno que tú le creas a Dios. Qué bueno también que tú puedas platicar con Él por medio de una oración. Porque sabemos que orar es platicar con Dios. Pero ¿sabes qué es lo más maravilloso, hermano? ¿Qué es lo más grande, lo más hermoso? Cuando Dios te habla por medio de su palabra. Cuando tú estás en ese lugar secreto y te da dirección, te da sabiduría, te dice por dónde debes de caminar. Hermano, yo hoy te invito a que no te pierdas esa oportunidad de poder tener la presencia de Dios contigo todos los días, de poder escuchar su voz por medio de su palabra y que tú puedas tener un fruto en esta tierra, que puedas dar fruto que sea de bendición para otras personas. Es una gran bendición que tú lo puedas hacer. Cuando haces esto, hermano, es cuando se cumple esta palabra en nuestras vidas, porque dice que las palabras que Él nos ha dado son espíritu y son vida. Si nosotros nos ponemos de acuerdo para hacer este tipo de situaciones y ahí en familia nos ponemos de acuerdo de hacer nuestro devocional electrónico y a ver cómo llegamos todos juntos a una de las metas, vamos a tener una motivación familiar. Pero ¿sabes qué es lo que vas a estar haciendo tú y toda tu familia? Estarás sembrando para tu vida eterna, para tu salvación. Estarás sembrando para dar fruto en esta tierra. Y esto es lo que hoy la palabra de Dios nos invita y nos enseña a que nosotros podamos saber cómo podemos entender esas palabras. Tenemos que buscar la presencia del Espíritu Santo, pedirle que nos llene y que Él sea el que nos hable. Amén. Vamos a orar para que esta palabra se haga carne en nuestras vidas y la podamos poner por obra inmediatamente. Te invito a que cierres tus ojos. Vamos a orar. Bendito Padre, Señor, hoy te damos gracias en el nombre de Jesús por esta palabra que hoy tú nos has hablado, Señor. Hoy nosotros nos damos cuenta, Señor, que en ese tiempo, Señor, cuando tú les hablabas de estas palabras, ellos no lo entendían. Y nosotros, Señor, podemos caer en esa misma situación si no dependemos de ti, si no pedimos la llenura de tu Espíritu Santo en nuestras vidas. Ayúdanos a que nosotros no podamos leer tu palabra en carne, Señor, que nada más agarremos la Biblia, la abramos, leamos algunos renglones y con eso queramos entender las cosas, porque nuestro entendimiento es limitado y no lo vamos a lograr, Señor. Ayúdanos, Señor, a tener una oración con un corazón verdaderamente dispuesto, Señor, a que tú nos hables, a que tú nos llenes, Señor, a que por medio de tu Espíritu Santo podamos entender y que cuando podamos nosotros pasar a leer tu palabra, Señor, podamos entender cada palabra espiritualmente hablando, Señor. Que nosotros podamos tener una vida transformada por medio de tu palabra. Que podamos tener nosotros, Señor, la bendición de escuchar tu palabra, Señor, y escuchar esa instrucción. Incluso en ocasiones estamos equivocados, Señor, recibir esa corrección de parte de ti para poder dar fruto en esta tierra, Señor. Ayúdanos a mantener nuestro espíritu vivo, Señor. Ayúdanos a platicar contigo todos los días, a leer tu palabra todos los días y a obedecerla, Señor, pero verdaderamente en tu presencia, Señor. Que nosotros sientamos cómo tu presencia está con nosotros a cada instante, Señor, para poder nosotros sembrar para la vida eterna, Señor, y para sembrar, para dar buen fruto en esta tierra, Señor, y ponerte en alto, Señor, porque sabemos que todo, Señor, todo te lo debemos a ti y todo es por ti, Señor, y que sea para poner tu nombre en todo lo alto, Señor, y darte a ti toda la gloria y toda la honra que tú te mereces, Señor. Gracias te doy por la vida de mis hermanos, Señor, que están en este momento orando, porque yo sé, Señor, que tú te manifestarás a ellos, Señor, y tú les darás ese entendimiento, Señor. Cada uno de nosotros entenderemos y diferenciaremos, Señor, entre el bien y el mal, y escogeremos siempre tu camino, que es el bien, Señor. Hoy te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Muy bien, hermano.
Yo te invito a que te sigas conectando a tu célula, que sigas escuchando tus prédicas, que puedas también estar escuchando tus clases. Ya viene un encuentro y es importante que nosotros en todos esos eventos, tanto en las clases como en las células, como en las prédicas, vayas enteramente preparado y puedas entender cada palabra que viene en cada una de esas clases de las células. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde. Hasta la próxima.